Muy bien. Esta es la clase de FS 481, Termodinámica y Mecánica Estadística 1, que se imparte en el Departamento de Gravitación, Altas Energías y Radiaciones de la Escuela de Física, de la Universidad, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Soy el profesor Alejandro Galo Roldán. Vamos a continuar con nuestro repaso de conceptos fundamentales antes de entrar de lleno ya a estudiar lo que son las potenciales termodinámicos. Vamos a tomar el tema del concepto de entropía. Este concepto es un poquito más elaborado, más abstracto. Sin embargo, es de vital importancia para poder establecer uno de los principios de la termodinámica, como es el segundo principio, segunda ley. El abordaje del concepto de entropía es el siguiente. Para poder definir la entropía voy a recurrir a procesos estrictamente reversibles. Esta definición de la entropía corresponde a procesos reversibles y se define entonces la entropía como el diferencial de calor que un sistema absorbe o emite dividido entre la temperatura T. Fíjense que el calor sabemos que no es una diferencial exacta, pero al dividir entre la temperatura nosotros convertimos esa diferencial exacta en esa diferencial inexacta en una diferencial exacta. O sea que la temperatura aparece como una función de estado, perdón, como un factor de integración que convierte entonces el calor en una función de estado al dividirlo. O sea, el calor en sí no es una función de estado, pero si dividido entre la temperatura se convierte en una función de estado. Y a ese diferencial exacto precisamente le llamamos DDS. Si consideráramos un proceso finito, reversible siempre, reversible, entonces el valor de la entropía final menos la entropía inicial sería la integral sobre ese proceso reversible desde el estado inicial hasta el estado final de dq entre t. Ok, fíjense bien que todo esto constituye una función, ¿verdad? Todo lo que está aquí todo esto no se puede separar, es una función en sí de Q entre T. Para un proceso reversible cíclico, o sea, de que nosotros llevamos el sistema del mismo punto inicial al mismo punto final, pues entonces la entropía va a ser la misma, por lo tanto la integral sobre ese proceso reversible cíclico que lo denotamos con este círculo de dq entre t es igual a 0. Estrictamente reversible, ¿verdad? Esta relación es para estrictamente reversible. Igual a 0, entonces. Ok, eso se llama el teorema de Clausius. Es el resultado que tenemos ahí. Si nosotros tomamos el teorema de Clausius y lo aplicamos a un ciclo que está compuesto por una trayectoria 1 reversible R1 desde el estado inicial al estado final y por una trayectoria reversible R2 desde el estado final hasta el estado inicial, y aplicamos sobre esa trayectoria la integral de d de q sobre t, entonces yo puedo romper ese ciclo en dos trayectorias, en la trayectoria R1 más la trayectoria R2, tal como lo tenemos escrito aquí, y entonces la integral sobre el ciclo da igual a 0. Entonces, si yo vengo y paso la segunda integral al lado derecho, entonces, y le cambio los límites de integración, entonces lo que tengo es que la integral por la trayectoria 1 reversible debe de ser igual a la integral por la trayectoria R2 reversible de dq entre t.
O sea que esta cantidad, esta integral es independiente de la trayectoria. Solamente depende de el estado inicial y el estado final y no depende de la trayectoria. Entonces, si yo uno los puntos a través de cualquier trayectoria reversible, el cambio, la integral esa va a ser la misma. Por lo tanto, el cambio asociado va a corresponder a SF menos SI, ¿verdad? Va a ser el cambio de una variable. Y a esa variable le vamos a llamar nosotros, esa variable S le vamos a llamar entropía, precisamente. Entonces, la entropía es una variable tal que su cambio, al ir desde un estado final hasta un estado inicial, del integral sobre una trayectoria reversible de I hasta F de dq entre T, ese es su cambio. Y además, ese cambio no depende del camino, o sea, no depende de la trayectoria. O sea que la entropía es una función y es una función de estado como tal. Fíjense bien que él ha definido como reversible esta fórmula. Sin embargo, ya vamos a ver que esto puede trascender los límites de la reversibilidad, ya que al final de cuentas podemos usar esta expresión inclusive para algunos procesos irreversibles, debido a que el cambio es lo único que es importante y cuáles son los estados iniciales y finales. La entropía de un gas ideal. Vamos a ver algunas deducciones de algunas ecuaciones importantes para el gas ideal. Vamos a partir del primer principio para un sistema hidrostático como es el gas ideal, con la relación de Q igual a dU más P de B. Recordamos que la capacidad calorífica a volumen constante era la derivada parcial de U con respecto a la temperatura a volumen constante. Ya les dije que yo voy a hablar aquí la temperatura del gas ideal, la voy a hablar indistintamente con la temperatura absoluta porque son lo mismo, ¿verdad? No vamos a hacer aquí la deducción de que son lo mismo, pero vamos entonces a usar indistintamente T y teta. En un gas ideal, nosotros sabemos que la característica es que la energía interna solamente depende de la temperatura. Por lo tanto, esta función U es solamente función de la temperatura, no depende de nada más. Por lo tanto, esta derivada se convierte en una derivada total. Y entonces nosotros podemos escribir que CB es simplemente du de teta, como que si fuera una derivada total. Y entonces nosotros a la hora de sustituir el valor de d de u en la expresión que está acá, que a propósito de expresión le vamos a llamar la ecuación fundamental de la termodinámica, ya pronto, ya vamos a irnos acostumbrando con esa nomenclatura, la podemos escribir entonces tal que d de q es cb de teta más la presión por el diferencial de volumen. Ya en este nivel, esa no es una ecuación general, es una ecuación que es válida, esta que tengo aquí enmarcada yo, solamente para el caso de gases, solamente para el caso de gases ideales, ya no es válida para cualquier sistema. Repito, ¿verdad? Solamente va a ser válida para el caso de gases ideales. Bien, por otro lado, la ecuación de estado del gas ideal dice que la presión por el volumen es el número de moles R por teta. Vamos a asumir nosotros que tenemos un sistema que tiene el número de moles constante, o sea, es un sistema simple. Entonces, a la hora de tomar la diferencial en ambos lados, el P por B diferencia un producto. Entonces, la diferencial de P por B es P de B más B de P, y eso es igual a NR por D de teta, porque N y R son constantes. Entonces, vamos a sustituir el valor acá de P de B en la ecuación fundamental de la termodinámica, o sea, en la que está aquí arriba. Entonces, en vez de DDU voy a poner acá, perdón, en vez de PDB voy a poner lo que corresponde, ¿verdad? DDU sabemos que es SDB de teta y PDB es, entonces, despejándolo, PDB va a ser entonces
NR de teta menos B de P. Entonces, si sustituyo, voy a tener que D de Q es igual a C por B más NR por D de teta menos B por D de P. Si dividimos entre d teta esta expresión, vamos a tener dq en d teta igual a cb más nr menos b de p en d teta. Y entonces aquí podemos tomar un proceso a presión constante. Si tomamos un proceso a presión constante, entonces dq en la derivada esta pues se toma a presión constante y eso va a ser c de b más nr, ¿verdad? Porque como es AP constante, este término se hace cero y entonces obtenemos ese resultado para el gas ideal, ¿verdad? Donde entonces esta de Q en D teta AP va a ser C de P. O sea que podemos escribir esto finalmente como acá C de P, C sub P, o sea la capacidad calorífica a presión constante C sub P igual a C sub B más NR para el gas ideal, ¿verdad? Otra ecuación que es útil es, entonces, partir del hecho de que D de Q es C sub B más NR por D teta menos B de P. ¿Eso cómo lo obtenemos? Bueno, acá vamos a regresar a la expresión para D de Q. D de Q es C sub B más NR menos B de P. O sea, la que teníamos aquí antes. D de Q es C sub B más NR por D de teta menos B de P. Entonces vamos a recurrir a esa ecuación ahora. Y entonces lo que vamos a tener es que como este C de P, D de Q es C de P, D de teta menos B de P. Y entonces esta es otra expresión importante, ¿verdad? Que nos puede servir de utilidad. Esta nos va a servir para ir analizando algunas situaciones relacionadas con la entropía en los gases ideales. Si dividimos esta expresión entre T, o sea, ¿te acuerdas de que T es teta? Entonces tenemos que C sub Q de Q y le vamos a poner ahora reversible, porque nos vamos a restringir a procesos reversibles, ¿verdad? D de Q reversible entre la temperatura es igual a C de P por D de T entre T menos B entre T por D de P. Ya le puse reversible porque nos estamos refiriendo de aquí en adelante a procesos reversibles, porque acuérdense que quiero llegar a la expresión para el cambio de entropía. Entonces ya aquí tengo construido el diferencial de entropía, como pueden ver ustedes, ¿verdad? El B entre T lo puedo cambiar un poquito recordando que P por B es NR por T, o sea que B entre T va a ser NR entre P. Y entonces puedo modificar la expresión recordando que dQ reversible entre T es el diferencial de entropía y que entonces NR entre P, B entre T. Y entonces tengo esta expresión que está acá, la última que estoy señalando aquí con el lapicito. Si nosotros integramos entonces, lo que nosotros vamos a tener es que delta de S es el integral desde una temperatura TR. Le voy a poner TR porque a propósito vamos a utilizar eso como una temperatura de referencia. Hasta una temperatura T de C sub P por DT entre T menos R NR, la integral de D de P entre P es logaritmo natural de P. Entonces va a ser el valor final que es P y el valor inicial que corresponde a la presión de referencia. O sea, el punto de referencia tiene temperatura TR y presión PR. Eso nos va a permitir a nosotros, van a ver después, definir lo que es encontrar la función de entropía para el gas ideal. Vamos a tomar entonces SR como un valor arbitrario a TR.
Y entonces delta de S va a ser entonces S menos SR. Y va a ser sacando la C sub P de la integral, ya que prácticamente asumiendo la que es constante, ¿verdad? Estamos hablando de un gas ideal, casi se asume que es constante. En efecto, en un gas ideal la capacidad calorífica a presión constante y a volumen constantes son constantes. Entonces, C sub P, logaritmo natural de T entre TR, menos NR, logaritmo natural de P entre PR, que resulta de esta integral que está aquí. Si yo separo el logaritmo utilizando la propiedad que el logaritmo de la resta es, el logaritmo de la división es el logaritmo de T menos el logaritmo de TR, aquí el logaritmo de P menos el logaritmo de PR, si asocio los términos que tienen T sub R y aparto los que no tienen, entonces lo que me va a quedar es que S va a ser igual a C sub P logaritmo de T menos NR logaritmo de P más el SDR que lo pasé al otro lado menos C sub P logaritmo de TR más NR logaritmo de PR. Entonces todo este término que está entre paréntesis aquí yo lo puedo tomar como constante porque se refiere al punto de referencia en el cual la entropía es SR, la temperatura es TR y la presión es PR. Entonces, todo este término es una constante y lo puedo poner como S0. Por lo tanto, la entropía para un gas ideal se puede escribir como S igual a CP logaritmo de T menos NR logaritmo de P más S sub 0. Tengo aquí 30 segundos por si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna reflexión o algún comentario. Por mi parte, no. Bien. Vamos a continuar entonces nosotros. En general, ¿verdad? La expresión pues que vamos a tener es la que proviene de la expresión diferencial, manteniendo la C sub P acá. Ok, y menos NR logaritmo de P más S0. Por supuesto, como les digo, no hay ningún problema en sacar la C sub P integral porque prácticamente para los gases ideales la C sub P es constante. Para calcular la entropía de un gas ideal en función de T y B, o sea, aquí está en función de P y T, como ven ustedes, ¿verdad? Para calcular en función de T y B utilizamos la otra ecuación, la que nos decía de que dQr era CB de T más P de B. Se recuerdan que este CB venía de la derivada parcial de U con respecto a B a T, ¿verdad? Que eran du. Entonces, du era CB, du en dt era CB, entonces viene directamente, ya la vimos antes. Si dividimos entre dt, entonces lo que tenemos es dq reversible entre t, si dividimos entre t, perdón, igual a cb entre t más p entre t por d de b. Y ahora utilizamos la ecuación de estado del gas ideal, donde sabemos que P entre T es igual al producto de NR entre el volumen. Y entonces nos quedaría la expresión esta asociando el de QR entre T como DDS, como CB de T entre T más NR de B entre B. Y esta ecuación entonces la podemos integrar, ¿verdad? Pasando el S0, que daría la integral de ds al otro lado para escribir entonces la entropía de un gas ideal como función del volumen y de la temperatura. Si C sub B es constante, entonces venimos a la fórmula original donde tendríamos C sub B logaritmo de T más NR logaritmo de B más S sub 0. Ok, escribamos la definición de la entropía poniendo dQ reversible igual a T por ds. Entonces nosotros tenemos que la cantidad total de calor que se absorbe o que se emite en un proceso reversible va a ser la integral desde I hasta F de TDS. Nosotros ya sabemos que esa integral es igual al área bajo la curva
de una gráfica de temperatura versus entropía. O sea, si nosotros tuviéramos aquí la función, ¿cómo sería ese calor reversible? Entonces el área bajo la curva sería, perdón, el área bajo la curva sería el calor reversible. ¿Cómo entendemos físicamente un calor reversible? Un calor reversible es aquel que se le va suministrando al sistema de tal manera, igual que el trabajo, ¿verdad? Que se hace de manera tan lenta, que prácticamente el sistema es llevado de manera consecutiva por puntos de equilibrio. O sea que para ir de un punto a otro en el proceso, casi prácticamente no se saca del equilibrio del sistema, sino que es llevado lentamente. Eso se le llama, por eso que es un proceso, eso significa cuasi-estático, porque casi se lleva sin cambiarlo. Para un proceso adiabático reversible, claramente dQr es cero y por lo tanto el cambio de entropía es igual a cero. O sea que todo proceso adiabático reversible es un proceso isoentrópico también, ¿verdad? ¿Cómo representaríamos en un diagrama TS un proceso isentrópico? Pues un proceso isentrópico se representa en un diagrama TS como una línea recta vertical, ¿verdad? En el diagrama TS. Acuérdense que T va en el eje de las Y y S en el eje de las X. Entonces un proceso isentrópico es este que está aquí representado, ¿verdad? Y que corresponde a un proceso adiabático reversible. No para cualquier proceso adiabático reversible, ¿verdad? Ese es el punto. Si dos estados de equilibrio están infinitamente próximos entre sí, o sea, tenemos entonces dQ igual a T por dds, dQ entre dt igual a TdS entre dt. Si tomamos a volumen constante esto, entonces vamos a tener dQ en dt a volumen constante, que por definición es C sub B, y entonces va a ser de este lado de la ecuación, T, como es a volumen constante, va a ser la parcial de S con respecto a T a B. La ecuación alfa le vamos a llamar esa. Esta misma la podemos tomar nosotros a presión constante también. Y lo que vamos a tener es la ecuación correspondiente a P constante, que sería dQ en dt a P, que es C sub P igual a T por la parcial de S con respecto a T a P constante. Le vamos a llamar beta a esta ecuación que está acá. Entonces esas dos ecuaciones nos dan C sub P y C sub B y C sub P en términos de la entropía, ¿verdad? Pues mediante derivadas de la entropía. Si se conoce la variación de C sub B con la temperatura, la variación de entropía y la variación de entropía durante el proceso isocórico se puede calcular a partir de SF menos SI igual al integral de CB de T. Ese es para un proceso isocórico, o sea, vamos a usar esta, ¿verdad? Vamos a suponer que es un proceso a volumen constante y entonces esta expresión diferencial equivale a la expresión integral. O sea, si yo tomo esto como es a volumen constante, yo puedo tomar esto como una derivada de S en dt, sabiendo que es a volumen constante, se pasa al otro lado, el dt, y quedaría entonces, y el dt y el t, y entonces quedaría la integral SF menos SI igual a la integral de I hasta F de CB entre T dt. Este es para un proceso isocórico, recuerden, ¿verdad? Para un proceso isocórico. Y aquí estamos hablando en general, aquí no estoy particularizando gases ideales, en general, porque yo partí de la expresión, ya de la expresión de Q igual a T por ds. Igual, ¿verdad? Si yo tengo un proceso isobárico, entonces este término que está acá se puede pasar al otro lado, también la temperatura, y tomar la integral. Y entonces para un proceso isocórico, isobárico, o sea, presión constante, SF menos SI sería la integral desde I hasta F de Cp entre T por el diferencial de temperatura. ¿Verdad? Tendríamos entonces ahí la expresión.
Me paro 30 segundos, un momentito aquí, por si quieren comentar o preguntar. Tengo una consulta. Sí, Cuando habla de procesos isobáricos, habla que es presión constante. Y cuando es sí. isocórico, pues Volumen, sería temperatura. volumen constante. Isocórico es volumen constante, ¿verdad? Isocórico es sinónimo de isométrico. Isocórico, isométrico, volumen constante. Isobárico, presión constante. Isotérmico, temperatura constante. ¿Ok? Isocórico es isométrico, o sea, volumen constante. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar entonces. Estas ecuaciones, estas dos ecuaciones proporcionan un método para calcular una variación de entropía, pero no la entropía absoluta, ¿verdad? Con eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Nos sirve nada más para una variación de la entropía, pero no para la función entropía como una entropía absoluta. Repito nuevamente, estas dos ecuaciones son un método útil para calcular la variación de la entropía, pero no así la entropía absoluta. Para calcular la entropía absoluta necesitamos nosotros conocer, es decir, utilizar la otra expresión original, ¿verdad? Porque donde aparecía el S sub cero, ¿verdad? Es decir, no podemos usar esto para calcular entropías absolutas, solo cambios. Muchas veces nos basta con el cambio, ¿verdad? Al final de cuentas es lo más importante. La ecuación alfa, vamos a ver qué es la alfa y vamos a ver qué es lo que hice con la alfa. La ecuación alfa es esta. Si yo invierto esto y pongo parcial de TS con respecto, parcial de T con respecto a S a B, pues quedaría T entre CB. Igual en la beta, si yo invierto parcial de S con respecto a T y pongo parcial de T con respecto a S, entonces me quedaría del otro lado T entre CP. Entonces, lo que les decía antes, si invertimos alfa, lo que nos queda es que la parcial de T con respecto a S a B es T sobre CB. Y esta sería entonces la pendiente de una curva en un proceso isocórico. De una curva, pues lógicamente de temperatura contra entropía. Para un proceso isocórico reversible, recuérdense, ¿verdad? Para un proceso isocórico reversible. Entonces sería la pendiente de una curva para un proceso isocórico reversible en una gráfica de temperatura contra entropía. Igualmente de beta, la parcial de T con respecto a S a P representa la pendiente de una isóbara reversible, o sea, de una isóbara es a presión constante, como les decía, ¿verdad? T entre CP. Vamos a ver aquí una hojita que tenemos acá. Entonces, aquí tenemos representadas varias curvas, miren, para que las asocien. La hoja y la presentación ya están en el portal, ¿verdad? Ya están en la plataforma. Aquí tenemos una curva isentrópica que es vertical, T contra S. Tenemos una curva isoentálpica. Ya vamos a ver en el futuro qué es la entalpía, ¿verdad? Pero para que vayan familiarizándose, esta es una curva isoentálpica. Aquí tenemos las tres, mira, la isócora, o sea, isócora es a volumen constante, la isóbara y la isoterma. Acuérdense que T es el eje X, entonces la isoterma es horizontal. ¿Cuál tiene mayor pendiente? Tiene mayor pendiente la isócora. Y la isóbara tiene menor pendiente que la isócora. Eso va con el hecho de que el calor específico a volumen constante, que sería la pendiente, vamos a ver, ¿verdad? Es decir, vamos a ver las relaciones acá antes. Aquí tenemos la isóbara, que sería T entre CP, o sea que en una isóbara T entre CP,
es la pendiente y en una isócora, o sea, en un proceso isocórico, T entre CB es la pendiente. Vamos acá. Esta es la isocórica, o sea que es a volumen constante. Fíjense que en la de volumen constante, T entre CP es mayor. O sea que eso significa que tenemos un calor específico a volumen constante menor que un calor específico a presión constante. Cosa que ya nosotros sabemos que así es en general, ¿verdad? Eso es consistente con el hecho de que las pendientes son así como están puestas de esta manera. Repito nuevamente, acuérdense que esto sería esta pendiente, la pendiente M sería, ¿verdad? La T entre el CP correspondiente, entre el C correspondiente, que podría ser a volumen constante o a presión constante. Si C es mayor, la pendiente es menor. Entonces, ¿cuál tiene menor acá? La isóbara. Entonces, nosotros sabemos que el C a presión constante es mayor que el C a volumen constante. O sea que esto es congruente con ese hecho. Y la isoterma, observen acá cómo se ve, ¿verdad? Que es una línea recta horizontal en un diagrama TS. En un diagrama TS. ¿Alguna pregunta respecto a la gráfica? De la entalpía todavía no se preocupen, vamos a hablar de ella pronto para que se familiaricen con ella. Bien, continuamos, ya vamos a terminar. Tenemos entonces que, ¿cómo escribiríamos el ciclo de Carnot? Nosotros en el caso de... Permítanme un segundito, por favor. Voy a parar un momentito el micrófono, solo un segundito. Disculpen, jóvenes. Continúo. Entonces, el ciclo de Carnot, ¿se acuerdan ustedes que el ciclo de Carnot se componía de una expansión adiabática, seguida de una expansión isotérmica, seguida de una compresión adiabática y por último una compresión isotérmica? Entonces aquí tenemos nosotros, por ejemplo, la primera isoterma. Aquí tenemos la primera adiabática, aquí tenemos la compresión, ¿verdad? Acuérdense que aquí tenemos la isotérmica a temperatura constante, a la temperatura alta. Aquí tenemos la adiabática con el calor 1. Aquí tenemos la otra compresión isotérmica, la compresión isotérmica a temperatura menor TC, y luego tenemos la otra adiabática con Q2. Entonces este sería el ciclo de Carnot completo. El calor total, ¿qué sería? Pues sería el área bajo este rectángulo que está acá. Ok, entonces vamos a dejar aquí la clase en este punto. Si no tienen preguntas, dudas, yo voy a continuar mañana. Posiblemente esta clase, este repaso lo terminemos mañana o el miércoles. La tarea 1 va a ser estrictamente sobre este repaso. Yo les estaré, posiblemente, con mucha seguridad, les estaré poniendo la tarea, mañana ya, con la ayuda de Jorge. Mañana por tarde, hoy en la noche quizás, tendremos la tarea completa ya para que vayan trabajando la tarea 1. Jorge ya tiene también una serie de problemas para ir trabajando a partir del jueves con ustedes y al mismo tiempo ayudándoles con la tarea. Las clases ya están, las clases anteriores ya están en la plataforma grabadas, la de hoy estará también ahí, ¿verdad? Entonces quería saber si tienen alguna pregunta, alguna reflexión, alguna duda sobre lo que tocamos hoy. Sí, yo tengo una pregunta. Dígame. Sobre ese ciclo de Carnot,
la parte integral es la parte que forma un rectángulo o es el área que está debajo del rectángulo. ¿Cómo es? No, es el área que queda aquí en el rectángulo porque es un ciclo, ¿verdad? Recuérdese que entonces en un ciclo, el área es la que queda comprendida dentro del ciclo, ¿verdad? Entonces esa que le marqué ahí corresponde al calor total. O sea, aquí va el calor total, ¿va? O sea, aquí va el calor de entrada y el calor de salida. Los dos, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Eso, lógicamente, ¿verdad? Le resulta así. Miren, si usted toma solo la expansión, entonces le queda todo el área, ¿verdad? Y si toma la compresión, le resta el área de abajo, entonces le queda solo el área que está aquí en medio, ¿verdad? Porque acuérdense que un calor es positivo y otro es negativo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Más preguntas? Bueno, jóvenes, les agradezco a ustedes, a Jorge, su valiosa atención. Les deseo buen provecho, buena tarde y espero verles mañana si Dios lo permite. Gracias, doctor. Gracias, máster. Bueno, Gracias, feliz tarde. igualmente. Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas.